Desde impresionantes relatos de abducciones, la posibilidad de que nuestra realidad sea una simulación, hasta encuentros con seres que desafían nuestra imaginación. Hoy exploraremos los enigmas que han desconcertado a científicos, entusiastas y escépticos por igual. Estás a punto de ver 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. ¿Estás preparado? ¿Estamos solos en el universo? ¿Qué misterios aguardan más allá de nuestro planeta? Los objetos voladores no identificados han sido el epicentro de debates y especulaciones, capturando la imaginación de aquellos que buscan respuestas a lo desconocido. Número 1. El hombre que fue invitado a una nave espacial. En la primavera de 1952, el ingeniero británico Harry Mallard, de 32 años, trabajaba en la compañía British Aerostatic en Sudáfrica. Aquel día, conducía su automóvil por una carretera cercana a la montaña, en Drakenstein, a unos 40 kilómetros de la ciudad del Cabo, cuando a eso de las 23:15 observó un hombre que surgió de la oscuridad haciéndole señales para que se detuviera. El extraño le preguntó si tenía agua, ya que la necesitaba urgentemente porque había sufrido un pequeño accidente. Mallard le dijo que cerca de allí había un pequeño río y se ofreció a llevarlo en su coche. El hombre hablaba en un inglés muy raro y cuando llegaron allí, limpiaron una lata de aceite entre los dos y la llenaron de agua. El misterioso hombre pidió volver al lugar donde se encontraron. Al llegar, vio en una zona oscura, cerca de la misma carretera, un extraño objeto, en forma de disco, de unos 15 metros. Luego Harry fue invitado a subir a la nave. Dentro de la misma, notó varios individuos más, y uno parecía herido. Todos más o menos medían lo mismo, entre unos 50 y unos 60 metros, y sus rasgos eran completamente normales, a excepción del pelo, que era de color gris, idéntico en los 5 hombres. Además, todos vestían una bata de laboratorio de color beige. El visitante le preguntó a Harry si deseaba saber algo sobre ellos, por lo que el ingeniero le preguntó inmediatamente sobre el funcionamiento de aquella nave. Según le dijo, esta funcionaba con un sistema sin motores que vencen la gravedad con la ayuda de un líquido muy pesado, que le recordaba el mercurio. Este circulaba por el interior de un tubo, creando un efecto electromagnético. Mallard también preguntó sobre su procedencia, pero el extraño no quiso aclarar su origen. Solo se limitó a decir que venían de las estrellas. Luego de unos 45 minutos, fue invitado a retirarse de la nave. Ya era hora de partir. El testigo subió a su automóvil y se fue a su casa. Por supuesto, intentó contar lo ocurrido a su esposa, pero ella no le creyó. También intentó contarlo en su trabajo, pero obtuvo la misma reacción. Nadie le creía, por lo que consideró que lo mejor era no hablar más del hecho. Sin embargo, unos meses después, todo cambió. Mallard reconoció en la portada del libro Un caso perfecto, platillos volantes sobre España, un símbolo que había visto en aquella nave en Sudáfrica en 1952, una H. Recordemos las famosas fotos que se tomaron en Madrid en 1967, donde varios testigos observaron una misma nave con esta H en la parte inferior. Posteriormente, se comenzó a hablar de los humitas, una raza que se habría comunicado con la humanidad a través de cartas y canalizaciones. ¿Es posible que se trate de la misma nave? ¿Quiénes eran estos seres? Como dato curioso, Mallard pasó el resto de su vida tratando de replicar el sistema de propulsión que había visto. Dentro de la casuística ovni,
Se han registrado numerosos casos en los que los ocupantes de estas naves parecen tener interacciones amistosas con los habitantes terrestres. Estas interacciones incluyen desde la enseñanza de tecnología avanzada hasta consejos sobre eventos futuros, entre otras cosas. Aunque los motivos detrás de estas acciones aún son desconocidos, existe una teoría que plantea la posibilidad de que este mundo esté creado por estos seres. Número 2. ¿Vivimos en una simulación? La idea de que vivimos en una realidad simulada, llamada hipótesis de la simulación, es una propuesta filosófica que sugiere que la realidad que experimentamos podría ser una simulación computarizada, avanzada, creada por entidades superiores, ya sean seres humanos, futuros, inteligencias artificiales avanzadas u otras entidades. Algunos científicos han planteado la idea de que los humanos podrían vivir en un juego de computadora controlado por extraterrestres. De hecho, un experto en ovnis ha sugerido que quizás eso explicaría la multiplicidad de religiones en la Tierra. Nick Pope, ex miembro del Ministerio de Defensa británico en la década de 1990, dijo al diario Daily Mail que la teoría de la simulación sería la razón por la que varían las creencias religiosas. Explicó que la inteligencia detrás de lo que llamamos realidad puede haber asignado diferentes tareas a diferentes diseñadores y se podrían haber cometido errores en la programación, provocando que tengamos ideologías tan contrastantes. Pope es uno de los varios expertos en ovnis que aparecen en el documental God vs. Aliens, el cual investiga la posibilidad de que la vida, tal como la conocemos y percibimos, es solo una simulación diseñada y controlada por extraterrestres con algún propósito desconocido. Según Pope, el contacto extraterrestre afectaría todos los aspectos de la sociedad humana, pero sin duda el mayor impacto se daría en distintas religiones. A raíz de estas suposiciones, han surgido las teorías más extravagantes. Por ejemplo, ¿qué sucedería si las civilizaciones avanzadas consideran la religión como una superstición primitiva y descubriéramos que vivimos en un universo sin creencias religiosas? O aún peor, ¿y si existe una religión dominante en el universo que encontramos perturbadora y los extraterrestres llegaran aquí como misioneros con la intención de convertirnos? Sería muy extraño, ¿verdad? También es un tema realmente fascinante. La teoría de la simulación. Si los extraterrestres están a cargo de este mundo, y es como una simulación. Tuve contacto con un psicólogo, el Dr. Donald Hoffman, y hablamos sobre su extensa investigación sobre este tema en sus libros. Y ya sabes, él realmente cree que se está llevando a cabo una simulación. Nuevamente, no es una prueba contundente al 100%, pero cree que es muy probable. Entonces surge la pregunta, ¿quién dirige la simulación? Y tú planteas la posibilidad de que puedan ser extraterrestres. Así que hablemos de eso. Sí, quiero decir, no pretendo ser un experto en esto. Solo trato de plantearlo como una teoría. Es bastante interesante porque se podría relacionar, digamos, que los extraterrestres podrían estar a cargo de la simulación, pero depende de cómo se interprete a los extraterrestres. Podría ser Dios, el creador. Ya sabes, es lo mismo en realidad. Pero ¿cómo lo sabríamos? Es como un episodio de La Dimensión Desconocida. No vamos a saber que estamos en esto. O como el show de Truman, a menos que haya fallas técnicas, que se podrían decir fenómenos paranormales. Quizás los ovnis sean una especie de fallos técnicos en la teoría de la simulación, pero no lo sé. Quiero decir, son conceptos fascinantes, un poco aterradores. Pero eso hace que la vida ya esté predeterminada. No tenemos libre albedrío. Es el libre albedrío de otra persona. El creador, los extraterrestres. ¿Es todo esto un reality show? ¿Verdad? Pope también destacó que si nuestra realidad es una simulación, la religión fue programada por ellos o surgió espontáneamente. ¿Con qué fin? ¿Qué piensas? La teoría de que vivimos en una simulación
está siendo investigada por varios científicos. Se plantea la idea de que, dado que tenemos la capacidad de crear realidades aumentadas en videojuegos, ¿por qué no considerar la posibilidad de que una civilización miles de años más avanzada pueda hacer lo mismo con nosotros? Número 3. Más informantes, más revelaciones. Como todos saben, se han producido una serie de revelaciones en torno al tema de los ovnis o UAPs. Testigos que han decidido hablar y compartir sus historias ahora que cuentan con el respaldo de representantes del gobierno de los Estados Unidos y, aunque ha estado ocurriendo durante años con diversos informantes, parece que estamos viviendo un momento muy particular en el cual cada vez más personas se animan a hacer públicas sus experiencias. Parece que David Grush provocó un efecto dominó desde que brindó su testimonio frente al Congreso norteamericano, ya que al menos 30 informantes presentaron sus denuncias frente al Senado, al Pentágono y otras oficinas gubernamentales. Todos afirman lo mismo: los Estados Unidos poseen naves y restos de material no identificado y de origen exótico. Claramente, desde hace años se trabaja en la ingeniería inversa de estos objetos y, según creemos, muchos teóricos de la conspiración, permitió los avances tecnológicos de los últimos años, al igual que la tecnología militar. Una de las cosas que se le criticó a Grush en su momento fue que no presentó pruebas tangibles al público y que solo se trató de un testimonio basado en otros testimonios. Es decir, él no vio personalmente estas naves. Sin embargo, abrió la puerta a que otros lo hicieran, ya que otros whistleblowers han afirmado haber sido parte de distintos programas de ingeniería inversa y que sí han estado en contacto con esta tecnología. Otro nombre que viene resonando es el de la compañía Lockheed Martin, esta empresa contratista que ya hemos oído nombrar por parte de Bob Lazar, Boyd Bushman, entre otros. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Muchos creen que justamente tener esta tecnología y las patentes derivadas de ellas le darían supremacía militar y de defensa al país que la posea. Sin embargo, nadie ha pensado en el impacto que puede crear en la sociedad admitir públicamente que no estamos solos en el universo. Ya hemos hablado anteriormente de las implicancias a nivel religioso del encuentro con civilizaciones extraterrestres. Seguramente también se abrirían nuevas oportunidades para la investigación científica y la exploración del espacio. Además, podría haber cambios en la forma en la que las personas se perciben a sí mismas y a la humanidad en relación con el universo. Y ni hablar de los desafíos en términos de política global y seguridad. La manera en la que la sociedad maneja esta información dependerá en gran medida de cómo se dé el proceso de revelación. ¿Serán estas noticias los últimos pasos antes de la revelación final? ¿Qué crees? Es interesante cómo el tema ovni ha dejado de ser tabú en los últimos tiempos. De hecho, personas que nunca antes habían estado en contacto con el fenómeno demuestran un mayor interés. Sin embargo, en los años 60, estar frente a lo desconocido y poder relatarlo significaba enfrentarse a la burla de muchas personas en el entorno. Afortunadamente, muchos testigos fueron capaces de contar sus experiencias sin temor al qué dirán. Número 4. La abducción de Herbert Schirmer. Herbert Schirmer era un patrullero de carretera en Nebraska, Estados Unidos, que afirmó haber tenido un encuentro cercano con seres extraterrestres el 3 de diciembre de 1967. Eran alrededor de las 2:30 am cuando Schirmer dobló una curva cerca de la intersección de la autopista 6 a la 63, cerca de Ashland, Nebraska, y vio ante él lo que al principio tomó como las luces de un vehículo que se aproximaba.
2 luces rojas parpadeantes encima de lo que él consideró como un camión. Pronto se dio cuenta de que el vehículo no se movía. Pensando que podría haber sido alguien en problemas, decidió detener su patrulla y ver qué sucedía. Pero cuando alumbró el objeto, le quedó muy claro que no se trataba de un camión. Las luces rojas salían de unas ventanas pequeñas en el costado de un objeto metálico en forma de disco, el cual flotaba en el aire a unos 2 metros de la carretera. El policía estaba inmóvil, tratando de asimilar lo que estaba viendo, cuando de repente el objeto pasó directamente sobre su cabeza, lanzando llamas, dirigiéndose hacia el cielo a gran velocidad. Schirmer regresó a la comisaría y notó que ya eran las 3 a.m., lo que lo sorprendió porque sintió que solo habían pasado 10 minutos. Un tiempo después, notó una marca en su cuello, le dolía la cabeza y comenzó a sentirse mal. El caso de Herbert Schirmer llegó a oídos del Comité Condon, que fue el nombre informal del proyecto OVNI de la Universidad de Colorado, un grupo que desde 1966 a 1968 financió la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la Universidad de Colorado para que estudiara los ovnis bajo la dirección del físico Edward Condon. El testigo fue sometido a hipnosis el 13 de febrero de 1968 por el psicólogo Ronald Sprickle de la Universidad de Wyoming. Bajo hipnosis, Schirmer recordó que después de detener su automóvil cerca del objeto, el motor se apagó y su radio quedó en silencio. Una figura humanoide salió de la nave e intentó comunicarse mentalmente con él, impidiéndole sacar su arma y moverse. Esta nave se abrió y una luz salió. Esta figura descendió y parecía tener forma de un ser humano. La forma empezó a caminar hacia la patrulla con un objeto en ambas manos, o lo que parecían manos, y caminaba derecho hacia la patrulla. Mientras hacía esto, salió otra cosa y también comenzó a caminar hacia la patrulla. Cuando este ser caminó hasta el frente de la patrulla con ese objeto en su mano, que parecía de tipo ovalado, como si tuviese unos lentes delante, lo único que podía pensar era, Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? Y esta luz verde salió del auto y luego vi que volvía a entrar y sentí algo raro. Pero luego no sentí nada, y eso fue todo. Una vez finalizada la sesión hipnótica, el testigo pudo recordar aún más detalles sobre el encuentro. Los seres eran amigables, extraían energía de las líneas eléctricas y tenían una base en Venus. Uno de los mensajes que recibió fue: queremos que crean en nosotros, pero no tanto. Otro dato extraño que salió a la luz fue que los extraterrestres vestían uniformes con un emblema de una serpiente alada en el pecho izquierdo, similar a las serpientes aladas que han aparecido en la mitología de todo el mundo. La historia de Herbert Schirmer fue tan conocida en su ciudad que incluso se hizo un cómic de su impresionante encuentro cercano. ¿Quiénes son estos visitantes y qué hacen aquí? ¿Es posible que convivan con nosotros desde hace mucho tiempo? Hay quienes creen que los avances tecnológicos de civilizaciones antiguas son prueba de ellos. Número 5. La tecnología Tartaria. Tartaria, o Gran Tartaria, es el nombre por el que se conocía en Europa desde la Edad Media hasta el siglo XIX a una gran extensión de tierra del centro y noreste de Asia que iba desde el Mar Caspio y los montes Urales hasta el Océano Pacífico y que estaba habitada por varios pueblos turcos y mongoles, a los que genéricamente llamaban tártaros. Incluía lo que en la actualidad se conoce como Siberia, el extremo oriente ruso, Turquestán, Mongolia, Manchuria y ocasionalmente el Tíbet. La teoría de la Gran Tartaria como una civilización perdida se originó en Rusia,
Para los nacionalistas rusos, Tartaria se presentaba como el nombre verdadero de Rusia, ignorado maliciosamente por Occidente. Pero en los últimos años se comenzó a hablar de la conspiración del imperio perdido de Tartaria. Esta decía que fue una ciudad muy avanzada tecnológicamente, erigida por seres provenientes de las estrellas, que tuvo su esplendor y su ocaso muy similar a lo ocurrido con ciudades similares como la Atlántida, por ejemplo. Entre quienes respaldan esta teoría conspirativa, las fotos, ilustraciones y mapas antiguos constituyen la principal evidencia de sus afirmaciones. Sostienen que existen construcciones similares en todo el mundo, como edificios de estilo clásico con cúpulas, fortalezas en forma de estrella o palacios con torres elaboradas, lo cual sugiere la existencia de una civilización mundial. Además, la omisión de Tartaria en los mapas oficiales refuerza la idea de que ha sido ocultada por intereses desconocidos. Como dato curioso, se dice que en Tartaria tenían energía gratuita inalámbrica, el sueño de Nikola Tesla. Además, muchos de sus habitantes eran considerados gigantes. Sin embargo, todos sus logros y descubrimientos fueron destruidos, ocultados y borrados. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué esta tecnología se perdió? ¿Y por qué en los libros de historia no se habla de ellos? Según los investigadores, a pesar de ser un pueblo pacífico sin grandes armamentos o ejércitos, eran acechados por los imperios de su alrededor y finalmente fueron invadidos. Por otro lado, la evidencia geológica apuntaría que la zona sufrió de grandes inundaciones de lodo, las cuales al parecer fueron ocasionadas artificialmente con el objetivo de destruir y enterrar todo lo construido por los tártaros. Los refugiados del desastre eran perseguidos y ejecutados. Las pocas construcciones restantes que permanecieron alrededor de Europa y Asia fueron destruidas durante las guerras mundiales. ¿Crees que es posible la existencia de la Gran Tartaria o es solo un mito? Existen muchos creyentes en la teoría de que hubo un reset después de la caída de Tartaria. Esto implica la creencia de que nuestra civilización alcanzó un desarrollo tecnológico elevado en algún momento del pasado, pero experimentó una destrucción catastrófica que llevó a reiniciar desde cero. Número 6. Las misteriosas esferas cósmicas. En el último tiempo, las innovadoras investigaciones y las polémicas teorías de Avi Loeb han provocado debates e incomodado a más de uno. Según afirma Loeb, en 2014, un objeto misterioso se estrelló en el Océano Pacífico frente a la costa de Papúa Nueva Guinea. El astrofísico y profesor de la Universidad de Harvard, junto a un equipo de científicos, dirigió una expedición para recuperar fragmentos del meteorito, con la esperanza de arrojar luz sobre su origen y su posible conexión con vida extraterrestre. En total, el equipo recogió alrededor de 700 esférulas del 14 al 28 de junio de 2023, mediante un trineo magnético desplegado en el fondo del océano, a 2.000 metros de profundidad desde el buque Silver Star, desplegado desde Papúa Nueva Guinea hasta una zona de 10 kilómetros alrededor de la ubicación del impacto. Lo que hicimos fue ir tras un meteoro que fue detectado por los sensores del gobierno en 2014, hace casi una década, que se movía muy rápido. No estaba vinculado al sistema solar, se movía demasiado rápido para estar atado al Sol, y es el primer objeto interestelar identificado por los humanos, y chocó con la Tierra y aterrizó cerca de Papúa Nueva Guinea, a unos 90 kilómetros de distancia en el Océano Pacífico, que tiene una profundidad de 2 kilómetros. Y además, la resistencia material de este objeto era más dura que la de todas las rocas espaciales catalogadas por la NASA durante la última década, 272 de ellas. Eso planteó la posibilidad de que
que se estuviera moviendo tan rápido, más rápido que el 95% de las estrellas cercanas al Sol, más resistente que los meteoritos de hierro. Planteó la posibilidad de que pudiera ser de origen artificial, tal vez una nave espacial como la Voyager, que dentro de 1.000 millones de años colisionaría con otro planeta. Y para descubrirlo fuimos allí, y entonces, sorprendentemente, encontramos estas esférulas que ves en la pantalla, parecen canicas metálicas bajo el microscopio, y demostramos que la astronomía básicamente es aprender sobre lo que hay fuera del sistema solar, que puede ser a través de microscopios, no solo a través de telescopios. Los investigadores del proyecto Galileo completaron el análisis inicial de 57 esférulas del lugar. Los primeros análisis de los fragmentos recuperados revelaron composiciones que desafiaron las expectativas de los investigadores. Las esferas metálicas mostraron abundancias extremadamente altas de elementos que no se encuentran en las aleaciones terrestres ni en meteoritos naturales dentro de nuestro sistema solar, ya que no coincidían con ninguna aleación natural o artificial. Las esférulas están compuestas por berilio, lantano y uranio. Constituyeron una composición única denominada Belau. Estos hallazgos proporcionaron evidencia de que tal vez estos fragmentos de meteorito tengan un origen extraterrestre. Si bien los elementos que las componen se encuentran en la Tierra, el profesor Loeb explicó que los patrones no coinciden con las aleaciones que se encuentran en nuestro planeta, la Luna, Marte u otros meteoritos naturales del sistema solar. Las esférulas recuperadas están siendo analizadas en 4 laboratorios de la Universidad de Harvard, la Universidad de California en Berkeley, la Corporación Bruker y la Universidad de Tecnología de Papúa Nueva Guinea. Naturalmente, las teorías y hallazgos de Loeb han atraído críticas de los escépticos dentro de la comunidad científica. Sin embargo, el proyecto Galileo de Loeb, un programa de investigación dedicado a la búsqueda científica de tecnología extraterrestre, continúa con su compromiso en descubrir la verdad sobre la vida extraterrestre y los viajes interestelares. El objetivo del proyecto Galileo de la Universidad de Harvard es eliminar el término fenómenos aéreos no identificados de nuestro léxico, aclarando la naturaleza de todos los objetos que vemos en el cielo. ¿Crees que es posible? Número 7. La conexión nuclear. En muchas oportunidades hemos hablado de la posible conexión entre los objetos voladores no identificados y las instalaciones nucleares. De hecho, ha habido informes de ovnis en las cercanías de bases nucleares en diferentes partes del mundo. Incluso estos eventos han sido presenciados por personal militar y de seguridad. También hemos visto casos en los que estas misteriosas naves parecen inutilizar armamento nuclear, pero rara vez hemos oído hablar de una abducción que se da en uno de estos lugares, o al menos hasta ahora, ya que un ex sargento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos asegura haber sido secuestrado por seres extraterrestres en la base que vigilaba. Todo comenzó en noviembre de 1977, cuando el entonces guardia de seguridad Mario Woods observó un punto brillante en el horizonte cerca de la base de la Fuerza Aérea Ellsworth, en Dakota del Sur. Aunque la luz era inusualmente brillante y grande, especuló con la posibilidad que fuera un avión o helicóptero del ejército, por lo que tuvo la idea de volver a la instalación y encender y apagar las luces exteriores, como tratando de comunicarse con el objeto. Al regresar al exterior, el objeto había desaparecido. Sin embargo, la luz volvió a aparecer, luego en una posición un poco más cercana. El militar alertó a sus superiores sobre la nueva ubicación del objeto, que poco después lo perdió de vista. Pero lo realmente extraño ocurriría más tarde. En horas de la madrugada, se dispararon las alarmas en la instalación de control del lanzamiento de vuelo,
algo había penetrado en el exterior del sector 4, perteneciente al silo de misiles nucleares. Woods y su compañero de guardia, Michael Johnson, tomaron un vehículo y salieron a investigar el incidente, aunque esto no les llamó la atención, ya que habían realizado este tipo de procedimientos de chequeo y reinicio de las alarmas en muchas otras oportunidades. Pero al llegar al lugar, encontraron flotando a unos 5 metros de altura un extraño objeto. Era una esfera enorme, oscura, con destellos naranjas que no emitía ningún sonido. Detuvieron el vehículo y se quedaron paralizados, mirando el extraño orbe. De repente, ambos hombres no podían respirar. Woods pudo ver a su compañero en estado de shock, con una expresión en blanco en su rostro. Lo único que atinó a hacer entonces fue salir del vehículo con su rifle M16 y apuntar con su linterna magnética hacia la misteriosa esfera. Sin embargo, un resplandor envolvió el vehículo y pudo ver unas sombras humanoides que parecían moverse hacia ellos. En ese momento, Woods escuchó unas voces en su cabeza diciéndole: "No tengas miedo". En ese momento, perdió el conocimiento. All black. I just remember that bobbing in front of the windshield real fast, real quick. As I dropped my head, I kept sensing or feeling something. Do not fear. Do not fear is what I kept hearing. And I just kind of rotated my head to the right. It was as if I was in tunnel vision. And I see these little beings about 10 feet away from the vehicle coming toward me. And they've got little uniforms on. They had large heads, but not big bulbous heads. They did have large eyes. Behind them was a tall one, and he was more menacing. That's the one I centered on, and I felt fear from that one. What did you see in the tall one? Well, large eyes, just a bigger, meaner rendition of the two that were in front of him by a couple of feet. He was like coming up behind them. He was probably 2 foot taller than the ones in front of him. What would be the height of the small and the large? The tall one, probably 5.5, maybe 6 foot. And then the ones in front of him were about 4, 4.5. And what color uniforms were the small ones in? They were in like a gray uniform. The one on the right, he had a belt. On the one that was on the left, he had this rod in his belt, and it had a tip that looked like a pencil, but it was glowing, and it was glowing yellow. Did he grab it in his hand? I never saw that. But the one behind him, he had something in the center of his chest. It was pulsating that same glow, that same color. It had a glow to it. It got brighter and dimmer. Al volver en sí, se dio cuenta que ya era de día y que aparecieron a varios kilómetros de donde estaban originalmente. Durante el interrogatorio posterior, efectuado sobre Woods y su compañero, les dijeron que habían pasado casi 4 horas y que 6 equipos de seguridad los habían estado buscando. El encuentro de Woods con el ovni lo dejó con cicatrices físicas y psicológicas. Sufrió quemaduras en la cara y la mano. El incidente lo llevó a someterse a hipnosis en un intento de recuperar recuerdos de la brecha de 4 horas en su memoria. El sargento retirado, ahora de 67 años, reveló haber declarado recientemente ante AARO, donde habló sobre su experiencia con los ovnis bajo juramento. En la historia de la ufología moderna han habido varias oleadas de fenómenos extraños. Es decir, hay décadas que estuvieron particularmente activas en cuanto a los avistamientos de ovnis y a los encuentros con sus ocupantes. Una de las teorías que se ha propuesto para explicar este fenómeno es la incipiente carrera espacial, la Guerra Fría, entre otros eventos. Número 8. Contacto en la Tejita. Justamente en los años 70, se dio una gran oleada ovni en España. Este fenómeno atrajo la atención pública y generó un considerable interés en la ufología. Durante este periodo, hubo numerosos informes de avistamientos de objetos voladores no identificados en diferentes partes del país. Uno de los focos de esta oleada
se dio en las Islas Canarias. En esa época, la prensa nacional hablaba casi a diario del fenómeno. Todo comenzó cuando algunos investigadores de Santa Cruz de Tenerife, interesados en los ovnis, quisieron profundizar y hallar un procedimiento que les permitiera conectar, sintonizar con los ocupantes de aquellos extraños objetos. Uno de los procedimientos en particular llamaba mucho la atención. Este consistía en un vaso y un tablero con un abecedario, y luego se formulaban preguntas, es decir, un sistema similar a la Ouija. Muchas personas eran escépticas sobre este sistema, ya que siempre se había relacionado con el ocultismo y no había pruebas de su eficiencia. Sin embargo, todo cambió en junio de 1975. Al principio, estos seres iniciaron la comunicación con los investigadores utilizando un lenguaje compuesto por letras y números que al principio les resultaban incomprensibles, por lo que el grupo estaba ansioso por verificar si todo aquello era real o simplemente producto de sus mentes, así que solicitaron pruebas concretas. Necesitaban garantías de que verdaderamente estaban conectados con los supuestos pilotos de los ovnis, y esas pruebas llegaron. Nosotros trabajamos muchísimo lo de la dichosa Ouija, que no recomiendo, que no recomiendo, porque el hecho que yo la haya practicado, alguien le puede pensar que es algo pues muy interesante. Hombre, sí, interesante lo es, pero peligroso. Entonces lo estudiamos muy a fondo, comprobando, midiendo, en fin, en definitiva poníamos muchas pruebas, no nos creíamos el 90% de lo que aquello decía, hasta que aquello empezó a ser muy coherente. Tanto que una noche de repente estábamos haciendo la Ouija y la Ouija decía ir a la playa, la Tejita y tal. Los seres, según afirmaban, provenían de Saturno y comenzaron a citar a los investigadores en distintos lugares, proporcionando fechas y horarios específicos y, efectivamente, aparecían. En varias ocasiones, los investigadores presenciaron luces que surgían de la nada, justo en el momento y lugar predichos. Sin embargo, esto sería solo el comienzo. El siguiente encuentro sería en la playa de Tejita, pero ocurrió algo más extraño aún. Los hombres fueron advertidos que habían estado recibiendo mensajes de una civilización que solo quería experimentar con ellos. Pero, ¿quién les advirtió? Al parecer, una raza de Urano estaba detrás de estos nuevos mensajes. Los investigadores confundidos no sabían qué pensar hasta que recibieron nuevas coordenadas. 9 de junio de 1975, 23:30 horas. Playa de la Tejita, se deletreaba en la tabla Ouija. Paco Padrón, Emilio Burgón y Manuel Jesús Santos Brito se dirigieron allí y fueron testigos de un impresionante encuentro cercano. Una vez en la playa, vieron cómo un objeto iba tomando más tamaño. Es más, hicieron juegos de luces desde su auto para comunicarse con aquel objeto, y la nave respondió. Tras unos minutos de comunicación, regresaron al automóvil y el objeto desapareció. Entonces, dentro del coche enchufamos la emisora de la Ouija. Y estamos aquí. ¿Dónde? Señalaba hacia las luces el vasito. Y dijo, bueno, pues, a ver, ilumina o apega algo, danos una señal. Dicho esto, de repente un foco. Esto lo tengo aquí, el foco grabado. ¡Ran! Se dirigió hacia el coche. ¿Desde el mar? Sí, desde el mar. Aquello estaría pues, a unos 500 metros ahí de mar. Primero lo estuvimos mirando con los prismáticos, ¿no? Aquello tenía una forma discoidal. Después, en la zona del Ecuador había como una luz que giraba, suponemos, ¿no? Porque además era intermitente, de un color violáceo, muy violeta, ¿no? Aquello y zoom, 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 se apagaba, se encendía, ¿no? Culebreaba, ¿no? Y vimos como un castillete, aquello era metálico. Pues bueno, pues a raíz de que nos iluminó el foco, ya ahí dijimos, esto no es un barco,
Esto de luego no es un barco. Además, no estaba estaba sobre el mar, pero no en el agua, sino flotaba a unos metros del agua. Bien, cuando nos iluminó aquello ahí, salimos del coche, pero fue todo como a cámara lenta. Yo recuerdo aquello, ahora mismo lo estoy viviendo intensamente. Yo mascullé algo porque me di al salir, se me cayeron las llaves, se cayó la cámara también. Eso para mí era terrible, una cámara fotográfica en la arena, ¿no? Terrible. Y nos acercamos allí a la playa. Estuvimos viendo aquello, pero fue todo extraño, parecía como sueño, ¿no? Como a cámara. Y luego lo entiendo porque ese proceso se ha repetido después conmigo. Volvimos al coche, empezamos a hacer la ouija y de repente miramos y aquello había desaparecido. ¿Cómo? No lo sabemos. Al día siguiente, al recordar la experiencia vivida, se dieron cuenta de que habían perdido 1 hora. Las sesiones de hipnosis posteriores revelarían cómo, en el momento en el que son iluminados por el foco de la nave, los testigos se vieron dentro de una sala, acompañados de humanoides que parecían estar llevando a cabo ciertos procedimientos médicos. Los testigos habían sido abducidos y el recuerdo de ese momento había sido borrado de su memoria. La tabla Ouija es un instrumento utilizado en sesiones de espiritismo para comunicarse con los espíritus. En este caso, los investigadores utilizaban la tabla como medio de comunicación con supuestos seres extraterrestres. Sin embargo, es importante destacar que esta práctica está desaconsejada, ya que puede llevar a entrar en contacto con seres de otras dimensiones, espíritus, extraterrestres o incluso la comunicación puede darse con la mente propia o con la de algunos de los participantes en la sesión. Número 9. Humanoides en pergamino. Desde que se comenzó a hablar abiertamente sobre las experiencias con seres extraños, la tipología de estos ha ido variando con el correr de los años. Generalmente se menciona a los grises, a los reptiles y a los tipo nórdico. Sin embargo, de vez en cuando surgen casos en los que la morfología de estos seres sigue sorprendiéndonos debido a la variedad que presentan, tal como lo que pasó en la localidad argentina de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. Allí, hace 30 años, se denunció la aparición de seres con piel de sapo, de entre 50 y 70 centímetros de estatura en la medianoche de octubre de 1988. Esa noche, 4 jóvenes pergaminenses afirmaban haberse topado a medianoche con un grupo de seres extraños, de medio metro de altura. Los 4 testigos eran adolescentes: Cristian Casio, de 14 años, y otros 3 de 19, Silvio Peña, Darío Durán y Javier Jauregui. Todos declararon lo mismo. Habían visto a un grupo de seres de 70 centímetros de estatura, cíclopes, totalmente calvos y con ropaje de un color similar al cuero de ranas, que les hicieron señas y al parecer intentaron comunicarse con ellos. 3 de los jóvenes vieron 6 criaturas y otro de ellos afirma que eran 5. Durán fue quien hizo el identikit, que luego aparecería en el diario. La zona donde habrían aparecido habría sido el barrio Parque General San Martín, y el episodio tomó tal magnitud que mereció la tapa del diario La Opinión, el 14 de octubre de 1988. Con la publicación de la noticia aparecieron nuevos testigos, personas que se encontraban en un club cercano, y todas coincidían en la apariencia de los enanitos verdes. Uno de los jóvenes testigos afirmó que eran 5 los seres, sin cabello, y no hablaban. Se comunicaban a través de una especie de sonidos guturales. Dentro de la casuística argentina, hubo otros casos similares al reportado en Pergamino, como la que ocurrió en la ciudad de La Plata en 1983,
donde vecinos de la localidad de Villa Montoro aseguraron haber visto enanitos verdes que en algunos casos se mostraron hostiles con la gente del lugar. Los jóvenes contaron en el pueblo lo que habían visto y al día siguiente los vecinos se pusieron en alerta. Distintos medios se acercaron al lugar a buscar otros testigos. Allí dieron con responsables del club de viajantes. Alicia Leal, conserje de la institución, relató que eran alrededor de las 0:30 cuando por la parte trasera del comedor una especie de linterna con una luz de color indefinido trató de abrir la puerta. Temiendo que se tratase de ladrones, la mujer apagó todas las luces para observar mejor. Segundos después, esa misma luz desapareció. ¿Es posible que se trate de seres extraterrestres o quizás algún ser elemental como los duendes? ¿Qué piensas? El encuentro cercano con seres similares a duendes se ha dado en otras oportunidades en distintos lugares del mundo. Uno de los casos más conocidos es el de los hombrecitos de Hopkinsville, cuando en una granja de Kentucky se dieron una serie de apariciones de pequeños seres. Estas figuras, bajas y oscuras, repetidamente aparecían en la entrada o miraban por las ventanas de la vivienda de la familia. Número 10. Ataque en una aldea de Feijo. Hace un tiempo te contamos sobre los pelacaras, unos presuntos seres que estaban atacando una comunidad indígena de Iquitu, en la Amazonia del Perú. Incluso habían alertado a las autoridades de ese país. Los lugareños describieron a los seres como entes de cabeza grande y ojos amarillentos, y aclararon a la prensa que estas apariciones misteriosas serían inmunes a sus armas de caza. A finales de julio de este año han habido una serie de reportes que ya son denuncias, ahora públicas, en donde la comunidad de Iquitu, en Alto Maynas, esto es muy en el nororiente del Perú, vienen reportando la presencia de, como se ha compartido en medios, de, vamos a llamarlos seres extraños, ¿no? Las descripciones de esta comunidad, de los pobladores específicamente, es que tendrían ciertas actitudes agresivas hacia la comunidad, y eso es importante entenderlo. La descripción es que vuelan, son altos, tienen unas luces asociadas a las presencias, a los avistamientos de estas entidades extrañas, y los pobladores están fastidiados, están preocupados. Hay una mujer, entiendo que es todavía una menor de edad, que ha resultado herida producto de este encuentro. De hecho, han salido y han circulado por ahí unos videos donde la chica realmente está herida físicamente, ¿no?, por el encuentro con estos seres. Al parecer, algo similar ocurrió en una aldea brasileña, donde los nativos vienen denunciando que son atacados por luces misteriosas. Hace unos años, un indígena, conocido como Laca Campa, residente de la aldea Nova Floresta, sobre el río Envira, en el municipio de Feijó, Brasil, fue alcanzado por una descarga de un objeto volador no identificado. El supuesto platillo volador habría sido visto por otros indios, quienes dispararon 18 tiros de escopeta en su dirección. Según los pobladores, el objeto era muy rápido, tenía una luz verdosa muy fuerte. Al parecer, los aldeanos pensaron que era un dron, pero este artefacto quemaba las boquillas de todas las linternas y emitía fuertes descargas eléctricas. Además, el ovni siempre aparecía a la 1:30 de la madrugada y se quedaba hasta las 2 aproximadamente. El profesor de la Universidad Federal de Acre, Carvalho de Melo, también fue testigo de un objeto de las mismas características, esta vez desde la carretera, en dirección Manuel Urbano, Feijó. Estos ataques se vienen dando hace mucho tiempo. De hecho, hay 3 documentos oficiales exclusivos obtenidos por el investigador Ronnie Burnett, pertenecientes a la Fundación Nacional del Indio, FUNAI, donde indica que los pueblos indígenas de Acre
fueron objeto de ataques ovnis en 2014. Y no podemos olvidarnos lo ocurrido en las Islas Colares en la década de 1970 en Brasil, cuando se reportaron luces extrañas en el cielo y, según los testigos, objetos luminosos que emitían rayos de luz los atacaban, provocando quemaduras y otros síntomas. ¿Qué hay detrás de estos ataques? ¿Hay alguna relación entre la aparición de estos objetos y la geografía del lugar? Aún hoy sigue siendo un misterio. En este viaje a través de los misterios del cosmos y los enigmas de nuestro mundo, hemos desentrañado historias que despiertan la imaginación y desafían la realidad tal y como la conocemos. En GSTECH estamos comprometidos con llevarlos más allá de los límites de lo conocido, invitándote a ser parte de una comunidad que no teme mirar hacia las estrellas en busca de respuestas. Suscríbete ahora. Únete a nosotros y participa activamente con tus comentarios. Cada voz es un eco en esta exploración colectiva. Y recuerda, en el vasto universo de posibilidades, cada historia, cada descubrimiento nos acerca un poco más a la gran verdad. ¿Estás listo para descubrir lo indescubrible? El misterio nos llama. Comparte tu opinión, tus teorías y únete a esta aventura sin fin. La verdad está allí afuera y juntos estamos en camino a desvelarla. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio, donde una vez más obtenemos más interrogantes que certezas. ¿Estaremos más cerca de la verdad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.